En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. Y continuamos, queridos amigos, ya estamos de regreso con estos dogmas de fe marianos, los 4 dogmas de fe concernientes a la Virgen María, su concepción inmaculada, su maternidad divina, su virginidad perpetua y su asunción a los cielos en cuerpo y alma. ¿La Virgen María es Madre de Dios? Sí. ¿Pero por qué, dicen algunos, si Dios es preexistente a ella? Respuesta: es Madre de Dios en cuanto Dios se hizo hombre. Evidentemente antes no, pero a partir de que se hizo hombre, sí, porque ella a quien dio a luz, a Jesús, y Jesús es su hijo de ella, sí, pero Jesús es Dios, sí, luego entonces es madre de Jesús, y como Jesús es Dios, entonces es madre de Dios. A ver, dígame que no. A ver, ¿quién levanta la mano para refutar esta verdad? Este dogma de fe, que María es Madre de Dios. Porque quien diga que no, entonces tendría que quitarle a Cristo su naturaleza divina. ¿Me explico? A ver, profundicemos en esto. ¿En qué consiste el dogma de la maternidad divina o María, Madre de Dios? El dogma de la maternidad divina refiere que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Dogma solemnemente definido por el Concilio de Éfeso en el año 431 por el Papa San Clementino y confirmado por los Concilios Universales de Calcedonia en el año 451 y el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553. El Concilio de Éfeso estableció que Jesús es una persona divina, no 2 personas, que Jesús tiene 2 naturalezas, por lo que es Dios verdadero y hombre verdadero, que María es madre de persona divina encarnada y que por lo tanto es madre de Dios, no desde toda la eternidad, sino en el tiempo a partir de la encarnación. María es madre de la naturaleza humana y por tanto es madre de Dios en cuanto hombre. Y ella es verdaderamente madre porque contribuyó en todo a la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Y que María es verdaderamente Madre de Dios porque ella concibió y dio a luz a la segunda persona de la Trinidad según la naturaleza humana que Él asumió. Es decir, que el origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina que asume una naturaleza humana, María es tanto Madre del hombre como Madre de Dios. La maternidad divina de María se refiere solo a la generación humana del Hijo de Dios y no a su generación divina. El Hijo de Dios fue engendrado desde siempre por Dios Padre y es consustancial con Él. Evidentemente, en esa generación eterna, María no intervino para nada.
Pero el Hijo de Dios, hace 2000 años, asumió la naturaleza humana y entonces María, por su consentimiento, lo concibió y lo dio a luz. Ella es la madre del Verbo encarnado, que es Dios. Su maternidad, por tanto, no atañe a toda la Trinidad, sino únicamente a la segunda persona, la del Hijo, que al encarnarse tomó de ella la naturaleza humana. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, Theotokos. ¿Verdad? ¿Verdad que sí es madre de Dios? Mire, María es madre de la naturaleza humana y por tanto es madre de Dios en cuanto hombre. El dogma de la Theotokos, en griego, Theotokos, la paridora de Dios, la que dio a luz a Dios, Theotokos, tokos parir, Theo Dios, Theotokos, la mujer que parió a Dios, contiene dos verdades. Que María es verdaderamente madre porque ella contribuyó en toda la formación de la naturaleza humana de Cristo, como toda madre contribuye a la formación del Hijo de sus entrañas. Mi mamá me formó a mí durante 9 meses y luego nací. María formó a Cristo en su humanidad durante 9 meses y luego nació. Pero Cristo es Dios, entonces dio a luz ¿a quién? A Dios. Entonces ella parió a Cristo, parió a Dios, Theotokos. ¿Qué tal? Es decir, que el origen divino de Cristo no le proviene de María, pero al ser Cristo una persona de naturaleza divina que asume una naturaleza humana, María es tanto madre del hombre como madre de Dios. A ver, que levante la mano a alguien y que me diga que no, pero con argumentos como los que acabo de presentar. Vamos a otro dogma. Siempre virgen, virginidad perpetua. Virgen antes del parto, virgen en el parto, virgen después del parto. ¿En qué consiste este dogma? ¿Cuándo fue proclamado? Y demás información se la doy. El dogma de la perpetua virginidad determina que María fue virgen antes, en y después del parto, es decir, que su virginidad es perpetua. Esta es una verdad de fe que surge del testimonio de las Sagradas Escrituras que contienen la afirmación explícita de una concepción virginal en el orden biológico por obra del Espíritu Santo, en profundas referencias a que ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo. Una verdad que la Iglesia ha hecho suya desde las primeras formulaciones de la fe. La virginidad perpetua de María se proclamó formalmente en el Concilio de Letrán del año 649, convocado por el Papa Martín I con el texto: si alguno, de acuerdo con los santos padres, no confiesa que María Inmaculada es real y verdaderamente Madre de Dios y siempre virgen, en cuanto concibió al que es Dios único y verdadero, el Verbo engendrado por Dios Padre desde toda la eternidad, en estos últimos tiempos, sin semilla humana y nacido sin corrupción de su virginidad, que permaneció intacta después de su nacimiento, sea anatema. Las varias definiciones solemnes de fe por parte de los concilios ecuménicos han sostenido la virginidad perpetua de María, como el Concilio de Calcedonia, el primer Concilio de Constantinopla del año 681, los concilios ecuménicos constantinopolitanos II, Lateranense IV y Lugdunense II. Mediante una sencilla fórmula que sintetiza la virginidad perpetua de María, la tradición de la Iglesia ha establecido, en síntesis, que ella es virgen antes, durante y después del parto, afirmando con la mención de estos 3 momentos que no dejó nunca de ser virgen. Antes del parto, porque la concepción de Jesús se relaciona íntimamente con el misterio de su anunciación.
durante el parto, porque aunque esta afirmación se halla contenida implícitamente en el título de Virgen atribuido a María ya en los orígenes de la Iglesia, como en los tiempos actuales lo confirmó el Concilio Vaticano II, al afirmar que el Hijo de María no menoscabó su integridad virginal, sino que la santificó. Y después del parto, porque no existen motivos para pensar que la voluntad de permanecer virgen manifestada por María en el momento de la Anunciación haya cambiado posteriormente. Siempre virgen, casada con San José, un hombre justo, un hombre fuerte, pero un hombre que supo inmolarse, un hombre que fue sublimado por la presencia de Dios en su vida, y entonces que protegió y conservó la virginidad de su esposa María, fórmula que sintetiza la virginidad perpetua de María. La tradición de la Iglesia ha establecido en síntesis que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Como, dirá San Agustín, así como la luz cruza por ese cristal y entra a la habitación y la ilumina, pero la luz atraviesa el cristal y no lo rompe, así nació Cristo. Y respetó y dejó intacta la virtud de su madre, la Virgen María. Siempre virgen. Vamos al cuarto dogma, asunción al cielo, o asunta al cielo tras morir. Si usted quiere llamarle dormición, adelante, pero en cuerpo y en alma. ¿En qué consiste este dogma? ¿Cuándo fue proclamado? Aquí está. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, como sostiene la Constitución dogmática Lumen Gentium. Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y fue ensalzada por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 mediante la Constitución Munificentissimus Deus, que establece: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Al definir el dogma, Pío XII quiso reafirmar que María, a diferencia de los demás cristianos que mueren en gracia de Dios, fue elevada a la gloria del paraíso también con su cuerpo. Se trata de una afirmación de fe milenaria, expresada también en una larga tradición iconográfica que representa a María cuando entra con su cuerpo en el cielo. La definición del dogma excluye definitivamente toda duda y exige la adhesión expresa de todos los cristianos, y por lo tanto, la bula Munificentissimus Deus afirma: el consentimiento universal del magisterio ordinario de la Iglesia proporciona un argumento cierto y sólido para probar que la asunción corporal de la Santísima Virgen María al cielo es una verdad revelada por Dios y por tanto debe ser creída firme y fielmente por todos los hijos de la Iglesia.
La tradición de la Iglesia también ha visto en la maternidad divina la razón fundamental de la asunción de María, que forma parte del designio divino y se fundamenta en la singular participación de María en la misión de su Hijo, como San Germán de Constantinopla afirma: era necesario que la Madre de la Vida compartiera la morada de la vida. Asunta al cielo en cuerpo y alma. O sea, Dios dijo, Dios quiso que esa mujer, que ese cuerpo que le dio su humanidad, no se corrompiera en el sepulcro. Dicho de otra manera, mire, como un niño busca y desea la presencia de su madre, y como una madre quiere vivir en compañía de su hijo, así también era conveniente que tú, de cuyo amor materno a tu Hijo y Dios no cabe duda alguna, volvieras a Él. Y no era conveniente que de cualquier modo este Dios que sentía por ti un amor verdaderamente filial te tomara consigo. Era necesario que la Madre de la Vida compartiera la morada de la vida. ¿Qué tal? Bueno, le había hablado hace poco de Juan Duns Scoto, ¿no? Y le dije que Marisa nos hablaría de él. A ver, vente, Marisa. El dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María se encuentra muy vinculado con un ilustre fraile franciscano de origen escocés, quien es doctor de la Iglesia, pues él presentó en la Universidad de París los argumentos que siglos más tarde darían sustento a la proclamación de este dogma de fe. Me refiero al beato John Duns Scott, de quien le presento a continuación su hagiografía. El beato Juan Duns Scoto, conocido como el Doctor Sutil y Mariano, debido a sus argumentos para defender la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, nació en la localidad de Duns, en Escocia, en 1265 y murió 43 años más tarde. A los 15 años de edad ingresó a la Orden de los Frailes Menores y se ordenó sacerdote el 17 de abril de 1291. Completó sus estudios en 1296 en la Universidad de París y luego enseñó en Cambridge y Oxford, Inglaterra, y en Colonia, Alemania. Tuvo que dejar la Universidad de París por oponerse a firmar un documento promovido por el rey de Francia, Felipe el Hermoso, en el que se desconocía la autoridad del Papa Bonifacio VIII, pero pudo regresar al año siguiente para obtener el doctorado. En 1307 fue enviado a Colonia, donde dio clases por un breve tiempo antes de morir al año siguiente en 1308. No hay doctor en teología medieval más sobresaliente que Duns Scoto, pues sus escritos sobre la Virgen María y la Encarnación obtuvieron después de siglos su confirmación en el dogma de la Inmaculada Concepción y en el culto a la realeza de Cristo. Su doctrina está en perfecta armonía con su espiritualidad, sustentada en el estudio de los privilegios de la Virgen María. Sus numerosos escritos se publicaron por primera vez en 1639. Su obra principal es la Opus Oxoniense, de naturaleza teológica, aunque con tratados de metafísica, gramática y ciencia. Fue beatificado el 20 de marzo de 1993 por Juan Pablo II. Ay, el beato John Duns Scott, cómo me gusta a veces irme a la ciudad de Los Ángeles, Puebla, obvio, y de ahí irme a la ciudad de San Pedro Cholula y entrar al convento franciscano de San Gabriel Arcángel y luego irme a la capilla de la Tercera Orden para entrar y ver la cúpula, y en las pechinas de la cúpula 4 doctores de la iglesia franciscanos, entre ellos el beato John Duns Scott. Ahí está, me gusta ir y verlo y decirle, thank you very much.
Pues, gracias. Digo, como era escocés, pues le hablo en inglés, por haber establecido los argumentos para el establecimiento del dogma de la Inmaculada Concepción. Una pausa, queridos amigos. Regresamos con... Es justo y necesario conocer en qué consiste la oración de la Ave María, ¿o no? Y luego para presentarle esta devoción nueva, nuevísima a la Virgen María, pero sustentada en los 4 dogmas de fe. Vuelvo con esto y con más. Librerías Verbum. Más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Protecto Glass. Blindajes, seguridad y protección desde 1993. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales AGP, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. Le invito a que peregrinemos juntos a la isla de Malta, donde en 1565 los caballeros hospitalarios defendieron a la cristiandad del embate otomano en el mayor sitio naval de la historia, que enfrentó a 6,000 cristianos contra 40,000 musulmanes. 3 fascinantes semanas que iniciaremos en Turquía, en Estambul, la Basílica de Santa Sofía, el Patriarcado de Constantinopla, el Palacio Topkapi y el Gran Bazar. Luego Ankara y de allí a Capadocia con sus paisajes lunares, el Valle de Goreme con sus iglesias rupestres del siglo X, la aldea troglodita de Eukistar y la posada medieval Seilúcida, de ahí a Konya y a Pamukkale con sus piscinas blancas de sal. En Colosas seguiremos los pasos de San Pablo hasta la ciudad grecorromana de Éfeso y a la casa de la Virgen María, en la que residió con el apóstol San Juan. Además, las zonas arqueológicas de Izmir, Bergama y Çanakkale. De Turquía volaremos a Roma para estar con el Papa en la audiencia, acudir a las basílicas papales, museos vaticanos, Capilla Sixtina, Santa Escalera, Basílica de la Santa Cruz, el Panteón y la Roma barroca. De allí recorreremos el sur de Italia, Nápoles, Pompeya, Sorrento, Capri, Amalfi, Salerno, Cosenza, Messina, Catania, Siracusa, Caltagirone, Palermo y Sicilia, de donde nos embarcaremos en el mar Mediterráneo oriental hacia la isla de Malta. En Malta, la Gruta de San Pablo, Medina, la ciudad del silencio, la Valeta y su catedral barroca dedicada a San Juan Bautista, el Palacio del Gran Maestre de la Orden y la Armería, la Sagrada Enfermería, los fuertes de San Telmo, San Miguel y San Ángel. 3 semanas con todo incluido: transportación aérea, terrestre y marítima, hospedaje, alimentos, impuestos y propinas. Informes y reservaciones al 55 50 45 72 19 y 55 37 49 06 46.